Hola a todos. La verdad es que es fascinante pararse a pensar en la asombrosa complejidad que se esconde detrás de las acciones más banales de nuestro día a día. Sí, totalmente. O sea, encender la pantalla de un teléfono móvil, abrir la puerta del frigorífico para buscar algo de beber, o incluso, no sé, coger un simple lápiz para tomar una nota rápida en un papel. Claro, son cosas que hacemos sin pensar. Exacto. Es tremendamente fácil dar por sentado este inmenso mundo artificial que nos rodea. Pulsamos un interruptor, la habitación se ilumina al instante y rara vez, muy rara vez, hay una pausa para considerar el intrincado laberinto de decisiones de diseño, ingeniería y física que hace que esa luz exista. Es que lo damos por hecho. Así es. Por eso el análisis a fondo de hoy tiene una misión muy clara. Queremos abrir de par en par esas cajas negras tecnológicas con las que interactuamos a diario y que la mayor parte del tiempo parecen funcionar por pura magia. Ujú. Para conseguirlo, vamos a utilizar un material de partida que, estoy segura, va a resultar realmente revelador para nuestra audiencia. Se trata de un documento universitario titulado Análisis de dispositivos tecnológicos de la vida cotidiana. Fíjate que el título ya promete. Promete muchísimo. Está elaborado por Pedro Paredes Barragán para un máster de formación del profesorado en la Universidad Nebrija. Y de verdad es un trabajo que altera por completo la percepción de cualquier objeto que tengamos ahora mismo en la habitación. Yo estoy fascinada. Y hay que dejar claro desde el principio que este nivel de análisis va muchísimo más allá de un simple manual de instrucciones o de un inventario de piezas. Claro, no es abrir el aparato y ya está. No, no, para nada. No es una lista interminable de tuercas, cables de cobre o circuitos impresos. El valor real de este enfoque, y por eso yo estoy tan convencido de su importancia, es cómo traza un puente indispensable entre la ingeniería más pura y disciplinas que parecen lejanas. Como la sociología, ¿verdad? Eso es, la sociología, la historia del consumo, los sistemas de pensamiento humano. La premisa del autor es que detrás de la carcasa de plástico de cualquier producto cotidiano, se esconden estrategias comerciales, normativas de seguridad y factores psicosociológicos muy profundos. O sea que cada dispositivo es un reflejo de nosotros mismos. Exactamente. Cada dispositivo que llega a nuestras manos es un espejo perfecto de la sociedad en la que fue creado y de las necesidades a veces evidentes y a veces increíblemente sutiles que intenta resolver. Bueno, vamos a desgranar esto, porque antes de empezar a desmontar objetos mentalmente, hay que definir qué entra exactamente en esta categoría de dispositivo tecnológico cotidiano. Sí, la definición es clave. Y resulta que los criterios son bastante restrictivos, ¿eh? No sirve cualquier cosa que el ser humano haya fabricado a lo largo de la historia. Para nada. Según el texto, para pertenecer a este club tan selecto, el objeto tiene que aunar ciencia aplicada y tecnología, poseer una diversidad de componentes físicos y, sobre todo, contar con un mecanismo de funcionamiento conjunto que persiga mejorar algún aspecto de la vida humana. O sea, tiene que existir una complejidad mecánica subyacente. Eso es. La línea divisoria es muy estricta por una buena razón. Y es evitar diluir el concepto. Si todo es tecnología compleja, entonces nada lo es. Claro, si un palo es tecnología, pues ya me dirás, exacto. Por eso herramientas fundamentales en la historia humana como un plano inclinado o una simple palanca quedan excluidas de esta definición moderna. Porque sus mecanismos son excesivamente elementales, ¿no? De un solo paso. Eso es. Si miramos hacia el mundo del arte, por ejemplo, una guitarra acústica tradicional se clasifica como una creación puramente artesanal. Carece de esa amalgama de componentes mecanizados e interdependientes que define al dispositivo tecnológico contemporáneo. Justo, y en el extremo radicalmente opuesto tendríamos, por ejemplo, un acelerador de partículas. Madre mía, eso sí que es complejo. Es un pináculo indiscutible del desarrollo científico, claro, pero falla en el requisito de la cotidianeidad. La persona de a pie no interactúa de forma rutinaria y directa con un colisionador de hadrones, como lo hace con un horno microondas o con el motor de su coche. Hablando de coches y motores, hay un apartado en el texto que analiza qué dispositivos concretos se eligen en los libros de texto para enseñar tecnología en las aulas. Sí, la parte didáctica. Presenta una especie de top 12 de los aparatos más didácticos y resulta súper llamativo ver quién lidera el ranking. Es muy revelador.
es que en lo más alto no hay ordenadores cuánticos ni teléfonos de última generación. Las estrellas absolutas de las aulas son la prensa hidráulica y el motor de combustión interna, pisándoles los talones la clásica máquina de vapor. Claro. Resulta casi paradójico que, viviendo inmersos en la era de la inteligencia artificial como estamos, los reyes indiscutibles para enseñar cómo funciona el mundo sigan siendo estos titanes nacidos en la revolución industrial. A ver, la paradoja desaparece cuando analizamos el objetivo pedagógico. La elección de estos clásicos mecánicos frente a la tecnología de vanguardia responde a un equilibrio muy medido entre relevancia funcional y transparencia teórica. ¿A qué te refieres con transparencia? Pues a que los dispositivos ultramodernos como un reloj inteligente o un sistema de navegación por satélite esconden una complejidad microscópica inabarcable. Toda la magia ocurre a nivel de electrones moviéndose por silicio. Y eso es completamente invisible a simple vista. Exacto. Intentar enseñar principios físicos básicos con un microchip es contraproducente por el exceso de abstracción. En cambio, un motor de combustión interna o una máquina de vapor son teatros mecánicos transparentes. Teatros mecánicos, me encanta esa expresión. Permiten a cualquier persona observar, casi a cámara lenta, cómo una teoría abstracta, como la termodinámica, se transforma físicamente en movimiento rotatorio. La mecánica visible de lo clásico es infinitamente superior para la enseñanza que la sofisticación opaca de lo moderno. Aunque si buscamos ejemplos que combinen esa mecánica visible con un factor de asombro absoluto, el análisis del aerodeslizador, el famoso hovercraft, se lleva el premio sin duda. Uy, el hovercraft es espectacular. Los datos operativos que da el autor son un verdadero espectáculo. Hablamos de vehículos masivos que se desplazan sin tocar el suelo. Sostenidos en el aire por un colchón de presión continua. Exacto. Alcanzan velocidades de 150 km por hora sobre el agua y pueden rozar los 400 km por hora cuando se desplazan sobre tierra firme. Es una barbaridad. El primer viaje regular de pasajeros con esta tecnología tuvo lugar en la costa de Gales, fíjate, allá por 1961. Parece ciencia ficción de mediados del siglo XX hecha realidad. Totalmente. Y el sustento de esa aparente ciencia ficción es física elemental aplicada con genialidad. El aerodeslizador opera bajo el dictado innegociable de la tercera ley de Newton. El principio de acción y reacción. Eso es. Los potentes ventiladores del vehículo ejercen una fuerza descendente brutal, inyectando aire a alta presión contra la superficie. Y la superficie, ya sea agua, barro o asfalto, responde ejerciendo una fuerza equivalente en dirección opuesta. Empujando todo el vehículo hacia arriba y eliminando la fricción del terreno. El principio de propulsión de escape es idéntico al que permite a los motores a reacción mantener en el aire a un avión comercial, simplemente reorientado para crear sustentación a ras de suelo. ¡Qué maravilla! Pero, a ver, comprender maravillas de la ingeniería como esta exige algo más que conocer un par de leyes de Newton. Requiere estructurar la forma en que miramos las cosas, diseccionando el objeto a través de diferentes enfoques. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque la propuesta es dejar de mirar un objeto preguntando ¿dónde está el botón de encendido?, para empezar a hacerle una autopsia conceptual completa. Una autopsia conceptual, sí. Visible para quienes nos escuchan, podemos fijarnos en el análisis morfológico. El de la forma. Eso es, se centra pura y exclusivamente en la forma. Categoriza los objetos en 3 geometrías. Está la geometría filiforme, esa forma delgada y alargada que encontramos en un lápiz, un cable o un paraguas cerrado. Luego tenemos la geometría plana, evidente en las hojas de un cuaderno de espiral o en la propia tela del paraguas, diseñada para repeler la lluvia. Ya. Y por último, la volumétrica, que implica una ocupación tridimensional compleja del espacio, como el chasis de un carrito de bebé o ese mismo paraguas en el momento en que se despliega por completo. Es muy revelador ver cómo un solo objeto transita por distintas geometrías simplemente al ser utilizado. Lo fascinante de esto es que esa observación geométrica, al igual que desmontar las piezas para hacer un análisis estructural, apenas rasca la superficie del verdadero diseño. Claro, se queda en lo físico. Las lentes más potentes son aquellas que adoptan una perspectiva humanista e integradora. Si aplicamos el análisis económico, la mirada abandona el simple precio de venta al público en el escaparate. Va mucho más allá del precio final. Exige investigar el delicado equilibrio entre la inversión inicial en maquinaria pesada,
el coste fluctuante de las materias primas a nivel global y los márgenes de beneficio proyectados a largo plazo. ¡Ostras! Y si cambiamos a la lente del análisis relacional, el objeto se estudia por las ondas de choque que genera a su alrededor, cómo altera las rutinas domésticas, qué impacto laboral tiene en la fábrica que lo produce y cómo interactúa con el medio ambiente. Y no nos olvidemos del análisis de la evolución histórica. Fundamental. Nos recuerda que ninguna invención nace en el vacío. Todo dispositivo es un eslabón en una larguísima cadena de ensayos, errores y cambios culturales. Solo entendiendo las iteraciones del pasado se puede proyectar la evolución tecnológica del futuro. Esa forma de mirar el entorno tiene un poder transformador gigante. Al interiorizar que cada cosa fabricada puede y debe ser analizada desde su forma, su impacto relacional o su historia económica, la postura pasiva del consumidor desaparece de un plumazo. Ya no somos meros compradores. Exacto. Ya no se trata solo de comprar algo porque el diseño encaja en la decoración del salón de casa. Se fomenta en la audiencia una mirada crítica capaz de descifrar de dónde viene el mundo artificial que habitamos y qué factura invisible nos pasa su uso. Totalmente de acuerdo. Y el salto lógico que da este marco de análisis llega a su punto álgido cuando introduce el pensamiento sistémico, basándose en la máxima de que el todo es mucho más que la suma de sus partes. Ese es el núcleo filosófico que dota de rigor científico al diseño industrial moderno. Para articular este pensamiento, el análisis se sustenta en la teoría general de sistemas, conocida por sus siglas como TGS. TGS, vale. Sus raíces intelectuales retroceden hasta la dialéctica de Hegel, pero su formulación moderna cristaliza gracias al biólogo austríaco Ludwig von Bertalanffy, a mediados de la década de los 50. Un biólogo hablando de máquinas, curioso. Sí, Bertalanffy sacudió el mundo académico al proponer una concepción organicista de la realidad. Se oponía frontalmente al mecanicismo clásico, que intentaba entender el mundo cortándolo en trocitos aislados. Entiendo. Densa de interdependencias donde alterar una sola pieza transforma radicalmente el comportamiento del conjunto global. Esa idea de organismos tecnológicos viene acompañada de un vocabulario prestado directamente de la biología, lo cual resulta súper curioso al aplicarlo a máquinas de metal o plástico. Es un lenguaje muy descriptivo. Destacan dos conceptos que actúan como fuerzas opuestas: la homeostasis y la entropía. La homeostasis es esa capacidad milagrosa del sistema para buscar la adaptación, mantener su equilibrio interno estable frente a las perturbaciones externas y garantizar su supervivencia operativa. Como cuando el cuerpo suda para enfriarse. Justo. En el otro extremo del cuadrilátero está la entropía, el desgaste inevitable, la tendencia universal hacia el caos y la degradación. La entropía es la razón por la que las piezas rozan, los materiales se fatigan y, eventualmente, cualquier máquina se rompe con el paso del tiempo. Para que esa lucha constante entre homeostasis y entropía no se quede en pura filosofía abstracta, el pensamiento sistémico se traduce en diagramas funcionales. Sí. Visualiza el dispositivo como un nodo de procesamiento masivo. A este nodo entran flujos constantes del exterior, que pueden ser flujos de materia física, de energía cruda o de información codificada. El sistema procesa esos flujos para mantener su estabilidad y, como resultado, emite salidas hacia el entorno. Comprender estos diagramas de bloques es comprender el metabolismo de la máquina. Cable utilizando de nuevo el clásico motor de combustión interna. Vamos a verlo. Si se observa bajo la lupa de la teoría general de sistemas, el motor necesita alimentarse. Sus entradas principales son el combustible y el oxígeno, que aportan la materia y la energía potencial. Durante la fase de proceso, en el interior de los cilindros, ocurren pequeñas explosiones controladas. De ahí pasamos a las salidas, y es aquí donde la visión orgánica brilla. ¿Las salidas deseadas y las que no? Eso es. El sistema genera una salida primaria deseada, que es la energía mecánica que hace girar las ruedas del coche. Pero al igual que cualquier organismo vivo que respira y procesa alimento, genera salidas secundarias no deseadas, auténticos desechos metabólicos. Gases contaminantes expulsados por el tubo de escape. Y una cantidad ingente de calor residual que se disipa inútilmente en la atmósfera. Adoptar esta perspectiva de flujos y metabolismos altera de raíz el acercamiento a la invención. Cuando surge un problema complejo en la sociedad y se necesita diseñar un dispositivo desde cero para resolverlo, surge el eterno debate sobre el origen de la innovación. La famosa inspiración divina. Sí,
Pero el análisis desmonta implacablemente el mito romántico del inventor solitario que, en un arrebato de genialidad febril, da con la solución perfecta de la nada. O sea, que la bombilla no se enciende sola. Para nada. Apoyándose en teóricos de enorme peso como Bruno Munari y Bernard Burdeck, la conclusión es tajante. Ante problemas tecnológicos de alta complejidad, depender de la intuición es una receta garantizada para el fracaso. Interesante. Munari sostiene que proyectar sin un método férreo, sin un análisis previo del estado del arte o de la resistencia de los materiales, es una negligencia profesional. Su respuesta es un procedimiento lógico estricto, secuenciado en 10 pasos innegociables. 10 pasos. Que abarcan desde la delimitación exhaustiva del problema, pasando por la investigación de datos crudos, la experimentación con maquetas y llegando finalmente a la resolución mediante prototipos funcionales. Esa insistencia en sistematizar la creatividad abre la puerta a un choque de trenes fascinante en el texto entre distintas metodologías para generar ideas. Es un debate muy actual. Por un lado, tenemos el clásico absoluto de cualquier entorno corporativo o creativo, el famoso brainstorming o la lluvia de ideas. Su filosofía es puramente colectiva y expansiva. Todos aportando a la vez. Reúne a un grupo diverso y establece una regla fundacional casi sagrada, que es aplazar el juicio crítico. Durante las primeras fases de una sesión de brainstorming, está terminantemente prohibido calificar una idea de absurda, inalcanzable o ridícula. Todo vale al principio. El objetivo es generar un volumen masivo de propuestas, confiando en que la colisión caótica de pensamientos aparentemente inútiles termine por encender la chispa de una solución verdaderamente innovadora. Frente a ese enfoque basado en la asociación libre y la espontaneidad grupal, se alza un gigante metodológico de naturaleza diametralmente opuesta, el método TRIZ. TRIZ, con T, R, I, Z. Exacto. Mientras que la lluvia de ideas confía en la estadística del caos, TRIZ inyecta un rigor matemático casi abrumador al proceso inventivo. Las siglas corresponden a la expresión rusa para teoría para resolver problemas de inventiva. Un nombre contundente. Y su arquitectura conceptual es obra de Henrik Altschuler, un individuo que trabajaba revisando patentes en la antigua Unión Soviética. La historia de la creación de este método no tiene precedentes en la ingeniería moderna. El trabajo que hizo Altschuler parece casi imposible de abarcar para una sola persona. Se dedicó a analizar sistemáticamente decenas de miles de patentes registradas de todo tipo de industrias. Imagínate el volumen de datos. Y de esa montaña de datos extrajo una revelación que cambia las reglas del juego. Descubrió que la innovación técnica no tiene absolutamente nada de aleatoria. Existen patrones de evolución tecnológica que se repiten una y otra vez, independientemente de si se está diseñando una cafetera o el ala de un avión comercial. Es que eso es revolucionario. Altschuler identificó que la verdadera barrera para la inventiva son siempre las contradicciones técnicas. Por ejemplo, el deseo clásico de querer que una pieza sea más resistente a los impactos, lo cual normalmente requiere hacerla más gruesa, pero a la vez exigir que sea mucho más ligera. La eterna contradicción. En lugar de aceptar un compromiso mediocre donde el objeto es medianamente fuerte y medianamente pesado, Altschuler tabuló cómo los grandes inventos históricos resolvían estas paradojas de forma brillante, creando algoritmos universales de resolución. Las implicaciones de tabular esos algoritmos son profundas. Lo que Altschuler demostró al mundo es que la genialidad técnica y la capacidad de resolver contradicciones aparentemente insalvables no son talentos innatos. ¿Se pueden aprender? La innovación es una competencia estructural, un mapa de decisiones lógicas que cualquier equipo de ingeniería puede aprender, entrenar y ejecutar paso a paso. TRIZ proporciona un camino pavimentado y predecible hacia la innovación. Eliminando la angustia del lienzo en blanco. Exactamente, y superando las severas limitaciones que impone depender del ensayo y error o de la simple inspiración momentánea. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando intentamos llevar estas metodologías de diseño al mundo real, a la creación física de algo tangible? El marco nos introduce en el complejísimo laberinto del diseño concurrente, utilizando para ello el modelo estructural del profesor Hernandez. El modelo de Hernandez es clave aquí. Es como observar un mapa topográfico gigantesco que muestra cada fuerza invisible que presiona al objeto antes siquiera de ser fabricado.
El modelo empieza desde fuera hacia adentro, estableciendo el sistema exterior y los temibles suprasistemas. Los suprasistemas son implacables. Estos suprasistemas representan el mundo real imponiendo sus leyes. Abarcan el marco legal y normativo del país, el presupuesto máximo de fabricación, las exigencias estéticas de la cultura actual y hasta las limitaciones logísticas del transporte. Es el entorno hostil en el que el producto tendrá que sobrevivir. El desafío titánico del diseñador es absorber todos esos impactos del suprasistema y destilarlos en lo que el modelo denomina el sistema de referencia, es decir, el producto físico. Ya entramos en el objeto en sí. Para evitar el colapso mental ante tantas variables, el producto se divide quirúrgicamente en 3 subsistemas fundamentales que operan de forma simultánea. La trinidad del objeto. El primero es el subsistema formal, responsable de la semiótica visual. Dictamina la percepción estética, las texturas táctiles, la paleta cromática y la identidad que transmite el volumen del objeto. Lo que vemos y tocamos. El segundo es el subsistema funcional, el corazón tecnológico duro, encargado exclusivamente de que los mecanismos internos realicen la tarea física con máxima eficiencia térmica y mecánica. Las tripas del aparato. Y el tercero es el crucial subsistema ergonómico. Ese es el más interesante para mí. Es el diplomático que debe forzar a la estética y a la tecnología a doblegarse ante las ineludibles limitaciones biomecánicas, cognitivas y psicológicas del cuerpo humano. La interacción entre esa trinidad de subsistemas es puro efecto dominó. Operan constantemente a través de lo que se conocen como variables de acción. Una simple decisión en una esquina del triángulo provoca un terremoto inmediato en las otras dos. Todo está conectado. Hay un ejemplo sobre la mesa sumamente ilustrativo en el texto, el proceso de diseño de un videoportero para la entrada de un edificio. Es un gran ejemplo. Aparece una restricción inicial que es puramente una variable de acción ergonómica. Los usuarios tienen estaturas radicalmente distintas, desde niños hasta personas muy altas, y la pantalla debe quedar siempre perpendicular a la línea de visión para evitar reflejos y garantizar la usabilidad, ¿no? Para ajustar el ángulo de la cámara y la pantalla. Lo cual añade complejidad interna. Y la reacción en cadena no termina ahí. Ese nuevo eje mecánico dispara automáticamente una variable formal. El volumen del videoportero tiene que engordar para alojar el mecanismo. Las líneas del diseño se quiebran. La carcasa ya no puede ser una simple caja plana pegada a la pared. Un requerimiento de comodidad humana ha reescrito por completo la ingeniería interna y el aspecto exterior del dispositivo. Esa cascada de dependencias perpetuas es la evidencia de la fragilidad y el asombroso nivel de detalle que exige el diseño concurrente. La red de factores a tener en cuenta roza lo inabarcable. Es abrumador. Quien diseña debe anticipar la respuesta psicológica del usuario ante un tono de azul específico en un botón luminoso. Debe prever la legibilidad de la marca bajo diferentes condiciones de luz ambiental. Tiene la obligación de asegurar que las juntas de los plásticos permitan una limpieza fácil para evitar la acumulación de bacterias. Fíjate hasta dónde llega. Debe calcular la huella ecológica del embalaje de cartón que lo protege durante el transporte transoceánico e incluso debe proyectar el ciclo de vida del propio material, anticipando el nivel de degradación que sufrirá la carcasa tras 5 años de exposición continua a la radiación ultravioleta del sol. Es una coreografía intelectual donde miles de decisiones críticas se cruzan en un equilibrio precario para lograr que al final el usuario sienta que el dispositivo es simple y natural. Exacto. Y parece fácil, pero no lo es. Es una maravilla de la complejidad oculta. Y tras desmenuzar toda esta teoría sobre sistemas biológicos aplicados a las máquinas, metodologías de inventiva milimétricas como TRIZ y las infinitas variables de la ergonomía alterando la función, es imposible volver a mirar el entorno con los mismos ojos. Ya nunca ves las cosas igual. Ese simple bolígrafo sobre la mesa o la lavadora centrifugando en la otra habitación dejan de ser objetos inertes. Se revelan como nodos supervivientes de un proceso evolutivo brutal, moldeados por fuerzas económicas, históricas y científicas, para encajar perfectamente en la mano humana. Es como tener acceso repentino al código fuente del mundo diseñado. Esto plantea una pregunta importante, una proyección hacia el futuro basándonos en estas mismas reglas. Si la teoría general de sistemas ha consolidado la idea de que los dispositivos actúan como organismos en busca de homeostasis, luchando constantemente contra la entropía, y metodologías como TRIZ han demostrado que la creatividad técnica responde a algoritmos matemáticos resolviendo contradicciones, el siguiente paso parece ineludible. A ver.
¿Qué ocurrirá cuando las inteligencias artificiales asuman el control total del diseño concurrente? Al tener la capacidad de procesar todas las variables del suprasistema instantáneamente y aplicar patrones de innovación a velocidades masivas, podríamos ver cómo los dispositivos tecnológicos cotidianos empiezan a iterar y a perfeccionar su propia forma de generación en generación, Evolucionando de una forma casi biológica. sin necesidad de intervención de la mente humana, buscando esa adaptación absoluta a nuestro ecosistema. Una imagen espectacular para quedarse rumiando la próxima vez que el microondas emita un pitido al terminar de calentar el café. Ha sido un recorrido verdaderamente profundo por las entrañas de esa cotidianidad que solemos ignorar. Ojalá este viaje invite a quienes nos escuchan a observar con mucha más curiosidad, a cuestionar la forma de las cosas y a maravillarse ante el inmenso y silencioso esfuerzo que hace posible que la tecnología encaje sin fricciones en nuestras vidas. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo análisis a fondo.